entender totalmente bien qué es el electrocardiograma, cómo funciona y cómo se ve en el corazón. Aquí lo van a entender perfectamente bien. Vamos a enfocarnos en 3 de estas líneas nada más. ¿En cuáles? Esta obviamente la del electrocardiograma, que es esta de acá. Esta del volumen ventricular, que es la roja. Y esta de la presión ventricular, que es la azul. Entonces, primero vamos a comenzar con el volumen ventricular. Entonces, como les recuerdo, la sangre llega de la aurícula a los ventrículos. De los ventrículos ya se eyecta. Entonces, vamos a comenzar a ver. Como pueden ver, vamos a comenzar de acá, que la presión está igual a 0, como pueden ver. ¿Esto qué significa? Que el corazón no se está contrayendo, que el corazón está relajado. No significa que no tiene sangre. Como pueden ver acá, sí tiene sangre. El corazón, los ventrículos sí van a tener sangre, pero están relajados en este momento. Entonces, la presión significa que están ejerciendo fuerza los ventrículos, no que no tienen sangre. Entonces, primero, eso ténganlo muy claro. Entonces, acuérdense, vamos a comenzar con la presión de 0, sin presión. Como pueden ver, el ventrículo comienza teniendo sangre. De ahí, como pueden ver, aumenta tantito la presión. ¿Por qué? Porque aumenta la llegada de sangre del ventrículo. Como pueden ver, está aquí normal, digamos, no tiene presión, tiene un volumen ya decidido y de ahí de repente le echan más sangre, por así decirlo, aumenta la sangre que tiene y ese aumento de sangre que ya llega al máximo, como pueden ver, a la máxima capacidad, entonces ese aumento de sangre sí ya provoca una, un aumento de la presión. Van a decir, bueno, ¿y qué hizo que llegara más sangre? Como pueden ver, aquí está la onda P, que es la misma de acá. Aquí está la onda P. ¿Y la onda P qué significa? Bueno, les comento que P, se llama P de petit, de pequeña. Y es porque es la onda más pequeña. Pero bueno, ya les voy a comentar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? El corazón tiene sangre en los ventrículos, ¿no? Pero no está a su máxima capacidad. Entonces están relajados los ventrículos. De ahí, miren las aurículas. ¿Qué es lo que va a hacer? La P, ¿qué significa? Contracción auricular. Acuérdense, contracción auricular. Eso significa P. Entonces, hay una contracción auricular y esa contracción auricular, ¿qué va a provocar? Que metan sangre a los ventrículos, a ambos ventrículos. Entonces, cuando la onda P, ¿qué significa? Contracción ventricular. Y la contracción ventricular, ¿qué hace? Mete sangre a los ventrículos. Entonces, al meter sangre a los ventrículos de golpe, porque es súper rápido esto, entonces rápidamente aumenta la presión, como pueden ver, aumenta la presión y aumenta el volumen. Y eso ocurre ya que inició la contracción auricular, como pueden ver. Entonces, aquí está, miren, de hecho aquí está más fácil de ver. Está prácticamente un poquito después de la mitad de la contracción auricular. Ya comienza el aumento del volumen y ya comienza aumento de la presión, como pueden ver. Entonces, hasta ahí vamos bien, ¿no? Está la contracción auricular y esto provoca un aumento del volumen y un aumento de la presión del ventrículo, ¿no? ¿Por qué? Porque llega más sangre al ventrículo. Y de ahí otra vez el ventrículo se acomoda, por así decirlo, se deja de tener presión, aunque la sangre, el volumen que tiene el ventrículo, se mantiene porque aún no lo eyecta. Entonces, baja la presión porque se relaja el ventrículo y de ahí miren aquí qué ocurre. ¿Qué ocurre acá? Que de repente la presión del ventrículo aumenta de forma exponencial y el volumen ventricular, cuánta sangre tiene el ventrículo, disminuye rapidísimo. Y la presión igual aumenta aún más rápido. ¿Qué ocurre acá? Como pueden ver acá hay esto de acá, estas tres, el QRS, estos tres se llaman complejo QRS. Y ese complejo QRS, ¿qué significa? Una despolarización ventricular. Entonces, ¿qué es la despolarización ventricular? Es cuando el ventrículo se contrae y saca la sangre. Va a sacar toda la sangre. Entonces,
Al haber la contracción ventricular, pues obviamente aumenta bastante la presión, entonces la sangre va a empezar a disminuir, como pueden ver. Entonces repasemos. Los ventrículos tienen sangre, de ahí hay una contracción auricular y meten más sangre a los ventrículos y ya los ventrículos por un momento se aumenta su presión, pero ya después se relaja. Y de ahí, ¿qué ocurre? Hay una despolarización ventricular, o sea, los ventrículos se van a contraer y van a eyectar toda la sangre. El ventrículo izquierdo a la aorta y el ventrículo derecho a la arteria pulmonar, ¿no? Entonces, eso va a ocurrir. Entonces, va a empezar aumenta bastante la presión y pierde sangre. Entonces, eso es lo que ocurre. Complejo QRS, ¿qué significa? Contracción ventricular. Y miren, aumenta bastante la presión y va disminuyendo la sangre, como pueden ver. Y de ahí ya, pues acá dice, miren, eyección y contracción isovolumétrica. Entonces, empieza a disminuir la presión porque ya sacó prácticamente toda la sangre, ya la sacó. Empieza a relajarse y ya la sangre se sigue eyectando, la que quedaba, y listo. Eso es lo que pasa. Esta onda, y acá hay otra onda, como pueden ver, que es la onda T. Pero aquí no hay ninguna, o sea, no cambia nada, no hace que haya un aumento o una disminución drástica o algo así, no. ¿Por qué? Porque la onda T, ¿qué significa? Disminuye, digamos, la relajación que tiene el ventrículo. Entonces, el ventrículo es como si que estuvieras levantando una pesa, piénsalo así. Cuando levantas la pesa, se contrae muchísimo el músculo y no es de que dejas la pesa arriba y ya sueltas la pesa, ¿no? No ocurre así. O sea, poco a poco va disminuyendo la presión, así como pueden ver, va disminuyendo la presión y entonces, ¿esto qué significa? La relajación ventricular. Esto significa la onda T, la relajación ventricular. Entonces, la onda T, ¿qué significa? La relajación ventricular o repolarización ventricular. Listo, ya. Entonces, acuérdense. Onda P, ¿qué significa? Contracción auricular. Complejo QRS, contracción ventricular. Onda T, repolarización o relajación ventricular. Listo. Ya, o sea, ahora ya pueden entender qué significa cada una de estas líneas. Ya lo pueden entender fácilmente. Acuérdense, onda P, que significa que las aurículas están contrayendo. El complejo QRS, que se llama así esto, ¿qué significa? Que los ventrículos se están contrayendo. Onda T, ¿qué significa? Que los ventrículos se están relajando. Eso significa. Entonces, listo, ya ahora sí ya pueden entender qué significa cada línea del electrocardiograma y lo pueden representar fácilmente en una imagen. Y listo.